vamos a orar entonces, ¿les parece? Y no sé, me animo a pedirle a Miguel si nos quiere acompañar en la oración. ¿Cómo está tu conexión a internet? ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, Sí, creo que está vamos. bien. Aprovechemos de que Oremos. nos visitaste. Vamos a orar. Bueno, buen regreso. Eh, Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias porque has permitido que lleguemos a este fin de semana, Señor, a este sábado. Algunos victoriosos, otros, Señor, con luchas, retos, otros con momentos de caída. Señor, tú conoces los corazones de cada uno y te pedimos para que esta comunión entre hermanos, este estudio de la palabra, sea una bendición para todos, Señor. Tú has escuchado también los pedidos, los retos personales que cada uno tiene, los proyectos, Señor. Te pedimos para que por tu gracia puedas bendecirlos, Señor, y tu voluntad santifique, Señor, cada uno de ellos. Te hemos expresado humanamente los pedidos, pero en tus manos los encomendamos, Padre bendito. Imploramos tu presencia en este momento también para aquellos enfermos, aquellos que están luchando con enfermedades, con crisis del momento, con dificultades económicas, necesidades materiales, espirituales, Señor, de compañía, de amor. Te pedimos que tú proveas a cada uno de ellos, Señor. Imploramos tu presencia en el estudio, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Miguel, por la oración. Y bueno, vamos a dar inicio al repaso de la lección de esta semana con estas imágenes previas. Siempre comparten Joel y Clarita con nosotros. No los estoy viendo. Permítanme acomodar un poquito aquí la pantalla. Aquí estamos. ¿Se puede observar la imagen? Muy bien. Una tarde-noche imponente en este lugar de nuestro sur oeste de aquí de Argentina, con estas imágenes del cerro Piltriquitrón. Los reto a ustedes que lo mencionen. Parece un Piltriquitrón. trabalengua. Sí. En la provincia de Río Negro. Y bueno, iniciamos la lección, el repaso de la lección de este sábado 12 de junio ya, en la lección número 11, quedando con muy poquitas, 3 lecciones más de este segundo trimestre del 2021. Y el título de la lección de esta semana, aunque todo el trimestre hemos estado hablando acerca del pacto o los pactos, hablamos del santuario del nuevo pacto. El versículo de memoria de esta semana, el texto bíblico que encabeza la lección de esta semana, se encuentra en Hebreos, el capítulo 9, versículo 15, y en este caso tenemos una versión de la nueva versión internacional, NBI, Hebreos 9:15, que dice lo siguiente: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Repito el versículo: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos 9:15. Muy bien, volvemos aquí a la sala todos. Y damos inicio entonces sí al repaso. Un repaso que, como lo acostumbramos y ya es regla, es más, en la introducción siempre ponemos el horario de nuestro encuentro de escuela sabática. En el horario Argentina, 10 menos cuarto, empezamos con música y momentos de meditación. A las 10 de hora Argentina comenzamos con nuestros pedidos y agradecimientos. A las 10:30 con este repaso
que lo hacemos entre todos, y comentarios acerca de la lección de la semana, y luego a partir de las 11 iniciamos con el repaso general de la lección. Este es mi espacio favorito, podría decir, porque me permite escuchar a todos y podemos compartir también entre todos, aunque después también lo podemos seguir haciendo, y que también me encanta. Así que todo esto lo dije para dar pie a que cada uno vaya armando en su cabeza el discurso, podríamos decir, que quiere compartir con nosotros. ¿Qué les pareció la lección de esta semana, chicos? Los escucho. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué texto? ¿Qué idea? ¿Qué conexión hicieron entre ideas? Vamos. No puede ser que nos Levantó la mano. hayamos No, pasado. Denis levantó la mano. Ajá. Tenemos 15 minutos nada más, porque se nos pasó el tiempo, no sé qué pasó. Tenemos 15 minutos. Vamos, Denis, por favor. Bueno, a mí lo que me impresiona mucho es que tenemos realmente un Dios admirablemente amigable, de cómo le encanta o le agrada relacionarse con sus hijos, y en este caso conmigo, con nosotros y con todos sus hijos, incluso no importándole de que esté extraviado, al contrario, es como que más todavía se interesa en procurar que reaccione, que se arrepienta y vuelva hacia él para expresarle la alegría de su perdón, ¿no? Y eso es lo que vemos justamente a través del santuario, cómo Dios no quiere para nada que nosotros nos perdamos, al contrario, quiere que estemos en relación con Él ahora y siempre, por la eternidad. Eso veo yo a través del santuario. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Qué linda figura, qué linda imagen. Mientras dijiste esas palabras, perdón que me meta, suelo no hacerlo, mientras dijiste esa palabra de que nos busca, pensaba en cómo Dios, así que como estuvimos hablando de los mandamientos o la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, que queda escrita, cómo Dios ha puesto ciertas leyes, ¿no? Y a veces, y cómo nosotros lo podemos entender a esa búsqueda de Dios, porque también es una búsqueda natural de nosotros, e incluso de la naturaleza. Cuando están todos los pollitos debajo de las alas de la gallina está tranquila, pero si un pollito se escapa, la gallina va a buscarlo y lo llama y trata de refugiar a ese pollito y defender y cuidar a ese pollito. No es que no quiera a los demás pollitos, no es que no los cuide ni los proteja, sino que se preocupa por el que se escapó, ¿no? Así también vemos otras parábolas en la Biblia de la preocupación del padre por sus hijos. De hecho, la preocupación del padre del hijo pródigo, y cuando nuestros hijos y los hijos de Dios están fuera del redil, Dios se preocupa y va a buscarlos con ese amor paternal, precisamente. Perdón la interrupción, pero me disparó toda esa idea, Denis. Muchas gracias por compartir. Seguimos. Sí, Miguel. ¿Qué tal? Mira, este concepto de relación, me gustó algo que está ahí mismo en la clase pegadita en medio de tantas palabras. Además de relación, me gusta más el tema de interacción, ¿no? Cómo Dios quiere volver esa relación decretada, digamos, pero la palabra interacción me suena que es como algo de ida y venir, ¿no? Es Dios me da, yo me ofrezco al Señor, algo mucho más dinámico, esta palabra interacción, ¿no? El otro tema que me impactó grandemente es el concepto de sustitución, ¿no? Nadie da su vida por alguien así gratuitamente, ¿no? Pero realmente, de hecho, en la vida podemos encontrar muchos ejemplos de personas que en un intento de salvar a otro han perecido, ¿no es cierto?, por el salvar a otro. Pero este acto voluntario de ir al sacrificio, o sea, ya planificadamente, de entender que es un sacrificio, realmente es una gran enseñanza formidable del santuario, ¿no?
Es decir, que nosotros tenemos garantizada, o sea, entender claramente, tenemos garantizada la salvación o la intercesión del Señor, la cobertura de nuestros pecados, una enseñanza única. Es tremenda la palabra de esta sustitución, ¿no? Y otra parte, como Dios también, mirando al otro lado, es el gran maestro que a través de un santuario nos enseña claramente su plan de salvación, le revela al pueblo, el pueblo entendió. Y bueno, no hay aprendizaje si no está en la práctica en todo llevado, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos toca allí asirnos de esa enseñanza. Pero otra vez me quedo con esta palabra sustitución, ¿no? Qué potente es. Entender que ahí está la salvación garantizada para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Miguel. Sustitución. Cristina. Y bueno, un poco lo que dijo Miguel, ¿no? Como Dios busca siempre la manera de hacernos entender lo que quiere decirnos, ¿no es cierto? Porque el santuario, si bien era una manera de estar presente con el pueblo, algo que el pueblo necesitaba. Dios también quiere relacionarse con nosotros, pero Él lo que quería que el pueblo se relacionara con Él. Entonces busca una manera de hacerles entender qué es lo que va a pasar. Y se los demuestra con algo que para ellos era muy común en esa época, ¿no es cierto? Porque para esa gente el tema de su ganado, de sus corderitos, era algo muy preciado para ellos. El tener que matar un corderito era muy significativo, ¿no es cierto? Y entonces busca la forma de que ellos puedan entender cómo va a ser el sacrificio que Cristo va a hacer por ellos. Les explica la manera. Y yo ayer escuchaba a uno de los pastores, al pastor Costa, me gusta mucho escucharlo, ¿no? Y daba una explicación de cómo se manipulaba al corderito. Primero, el sentimiento que ellos tenían por ese corderito, porque era como un sentimiento de amor, era casi como uno más de la familia, ese corderito. Y entonces él explicaba que le ataban las manitos junto con las patitas traseras y juntaban las 4 patitas y entonces el corderito se volvía mirando hacia el lugar santísimo y después el penitente se apoyaba sobre él con todo el peso de su cuerpo y ahí confesaba sus pecados. Y después, además, tenía que degollarlo. El mismo pecador, no podía otro hacer ese sacrificio. Yo me ponía en ese lugar, ¿no es cierto? Yo hoy por hoy no sé si podría degollar un animalito, me parece una cosa terrible. Y creo que muchos deben haber sentido en ese momento esa sensación, ¿no es cierto?, de tener que con sus propias manos clavar ese cuchillo ¿para qué? Para que sus pecados pudieran ser borrados, porque no había otra forma. Era su vida o la vida del cordero. Entonces Dios buscó la manera de cómo explicárselos bien para que ellos pudieran entenderlo, porque ese santuario que él había puesto en la tierra no era otra cosa más que la representación de todo el sacrificio que él iba a hacer y la representación del santuario celestial, ¿no es cierto? Donde ese cordero, además de ser la ofrenda, iba a ser también el sumo sacerdote, porque era el que iba a representarnos y el que iba a abogar por nosotros, el que iba a defendernos. Cuando pasara nuestro nombre en el juicio, es quien nos va a defender, porque va a decir, yo di mi vida por Cristina, en mi caso, ¿no? Así que si ella me aceptó, yo, por medio de mi sangre, la declaro salva. Así que a mí me gustó mucho esa forma en que Dios tiene de enseñarnos, ¿no es cierto? Con cosas prácticas y con cosas cotidianas. Didácticas. Gracias, Cris. Muchas gracias por compartir. Una mano más. Saidi. Yo quería mencionar solamente que cuando Joel mandó el correo, el email, no, el chat de Conociéndonos, no estaba todavía like.
Y sería bueno si los que no lo alcanzaron a ver lo busquen en YouTube porque está muy bueno, como un resumen perfecto del plan de salvación y qué significaba Jesús, no solamente con el sacrificio del Cordero, sino lo que está haciendo en el cielo, que mucha gente no entiende, no sabe siquiera el concepto de un santuario celestial. Me pareció muy, muy didáctico. Entonces, pues yo lo vi recién ahora en la mañana y lo compartí con algunas personas que son simpatizantes de nuestra fe, pero me gustó muchísimo, está muy claro. Entonces los invitaba a que lo compartieran, que lo vieran si es que no han alcanzado a verlo todavía, porque Ujú. salió hace poco. Solo Sí, eso. sí. Anoche yo ya lo vi, ¿eh? Sí, anoche estaba. Me quedé dormida. Este, anoche lo vi, sí, sí, es tal cual. Muy gráfico todo Ujú. esto. Ujú. Em, ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia del estudio de esta semana? Iniciamos entonces con el repaso de la elección. Em, el repaso general, podríamos decir. Había, este, tenía preparado ya el tema, pero entre uno de los comentarios que escuché, me disparó, se me dispararon algunas ideas y traté de armar un pequeño boceto y también preparar un poquito el camino para lo que vamos a hablar hoy. Este, mm, Esto tiene que ver con la esencia. Nosotros, generalmente para los que estamos ya hace mucho tiempo dentro de la iglesia y dentro de la iglesia adventista, a la que pertenecemos muchos, estamos muy familiarizados con la palabra y con el tema acerca del santuario. No así, pues, sabemos que por ahí quizá otras denominaciones no están tan familiarizadas, aunque lo tienen como referencia y algunos ni siquiera los tienen en cuenta, pero me gustaría bajar y entender algunas cositas sencillas, no ponernos en profundidad porque hay mucho para hablar dentro de lo que es la concepción del santuario. El título de esta semana entonces es Erwin, el santuario del nuevo pacto. Sí, Elida. no, yo digo, yo me crié en un hogar adventista, mis abuelos, todos, ¿no es cierto? De cuna adventista. Fui a la escuela, en el campo sí, pero en la escuela adventista. Sí. Y todo lindo, ¿no es cierto? Porque teníamos nuestra hora y teníamos un maestro que estudiábamos más la Biblia que matemática o lenguaje, como se decía en ese tiempo. Sí. Pero es como que no sé, yo lo digo, como que nos acostumbramos tanto a eso Ujú. que yo por lo menos, ¿no es cierto? Que me Que cuesta, perdemos el recién sentido. ahora estoy Exactamente. entendiendo muchísimas cosas Ujú, en profundidad ujú. y no como antes, porque a mí me enseñaron tanto desde Ujú, chica ujú. que fue como una costumbre Bueno, para mí. gracias, es verdad, Elida. A veces la rutina, a veces, por decirlo, las palabras terminan siendo simplemente palabras y no comprendemos la esencia. Por eso la idea Ujú. mía, gracias por la experiencia, porque en realidad creo que me ha pasado de la misma manera y creo que a muchos de nosotros nos ha pasado de la misma manera. Por eso esto de no nos cansamos de estudiar y repasar la Biblia y siempre estamos aprendiendo algo Mm, nuevo, ¿no? Parece que así lo hemos es, hablado 1000 veces el mismo tema y 1000 veces descubrimos algo dentro de esa algo esencia. nuevo. Em, la primera concepción que me gustaría tener es la concepción del pecado. El hombre cuando se separa de Dios, cuando se separa de lo que Dios había puesto como bueno, como normal o como debía ser, y estableció esa regla, esa norma, ese sistema, el hombre se abre del sistema y al separarse de ese sistema divino,
que tiene que ver con el amor y el carácter de Dios, al separarse de ese sistema, entonces decimos que entra el pecado. Pecado es el daño o el mal que nosotros hacemos o nos hacemos, tanto a nosotros mismos, a los demás, y el daño y la fractura que se produce en nuestra relación y en nuestro vínculo con Dios. Adán y Eva, al abrirse de ese sistema dentro del que estaban metidos, fractura el sistema divino de comunión y comunicación entre Dios y el hombre y queda separado de ese sistema. Entonces, eso es pecado, ¿sí? La separación del sistema, o mejor dicho, el pecado es el resultado de la separación de ese sistema. Entonces, que lo llamamos daño, que es la palabra que a mí más me gusta utilizar, para entenderlo desde el concepto más práctico o más cotidiano. Entonces, ahora resulta que el hombre queda afuera y necesita volver a entrar, desea volver a entrar, quisiera volver a entrar, pero no puede entrar. ¿Y cómo debe hacerlo? Y ahí tenemos dos escuelas, la escuela de Dios y la escuela de Satanás, con respecto a entrar al sistema divino nuevamente. La escuela de Dios dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y la escuela de Satanás es, tenés que dejar de hacer, tenés que dejar de pecar, tenés que portarte bien, porque Dios si no, no te quiere. Es más, se lo enseñamos a nuestros niños cuando son chicos. Si haces esto, Jesús no te va a querer más. Hasta ese tipo de conceptos finos solemos meter en nuestra doctrina espiritual, y tenemos que tener mucho cuidado O Jesús te castiga. o que Jesús te castiga, por ejemplo. Esa doctrina satánica fina muchas veces está metida dentro de una doctrina cristiana, ¿eh? No estoy hablando de otras doctrinas, sino dentro de la misma doctrina que nosotros consideramos como cristiana. Entonces acá Jesús dice, Dios dice, bueno, el sistema es, y podemos aprender, consiste en la reconexión. Por eso nuestro trabajo diario no tiene que ser dejar de pecar o hacer el mal, sino de vincularnos o revincularnos con Cristo. Y de ahí surge la palabra religión. La palabra religión viene del latín, que significa religare, ¿sí? Que nosotros terminamos dándole otro concepto, un conjunto de normas, doctrinas, creencias, fundamentos al que nos tenemos que acoger para poder estar bien ante Dios. Por eso no me gusta a mí personalmente usar mucho la palabra religión, pero sí el sentido de la religión es religarnos con Dios. En eso consiste incluso nuestra salvación. Si bien la desunión entonces produce el pecado, la separación, perdón, la desunión produce la separación y como consecuencia el pecado, y la consecuencia del pecado, que es la muerte, la vida la podemos retener, o sea, volver a tener a través de la reconexión, no a través de dejar de hacer el mal o cometer pecado, sino la reconexión con Dios. Eso es lo que estamos tratando de ver en todas estas lecciones. Pero como parte de esa reconexión ahora, hay que pagar un precio. O sea, algo tenía que suceder, porque pecar no es gratuito. Pecar tiene un precio, y como todos conocemos, y como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y eso es terrible para nosotros, y es totalmente desalentador siempre y cuando desde donde lo veamos, y desde donde lo queramos ver, y desde donde querramos hacer foco o énfasis. En este caso, Dios lo menciona, pero ahora Dios mismo, en el mismo Edén, luego de la expulsión de Adán y Eva, que fue el sacrificio que tuvieron que hacer, o sea, la consecuencia de lo que tuvieron que pagar por estar fuera del sistema, quedaron fuera también del Edén.
y inmediatamente surge la posibilidad de la restauración. Hubo el primer pacto del que hablamos originalmente cuando empezamos a estudiar este trimestre. Hubo un primer pacto de restauración, de redención, de que a pesar de que las cosas estaban mal, podían volver a estar bien y mejor quizá. Entonces acá Dios mismo instaura algo de lo que no estamos tan acostumbrados a escuchar, un sistema de sacrificio, un sistema sacrificial, en el que tenía que suceder algo horrible para que algo bueno pueda pasar, pueda suceder. Y en este caso aparece el primer sacrificio. Y Cristina mencionaba hace un ratito acerca de cómo era, de que había que tomar un corderito inocente, había que amarrarlo, un corderito, no solamente el corderito ya era inocente de por sí, sino que además tenía que tener características determinadas, no tenía que tener más de un año, tenía que ser puro, no tenía que estar enfermo, no tenía que estar dañado, ninguna alteración, tenía que tener unas características determinadas, precisamente porque todo esto se estaba armando y se estaba prefigurando algo que iba a suceder, que lo vamos a ver ahora. Y entonces así Adán y Eva tenían que volcarse y volcar su error sobre ese corderito y ahí sacrificarlo. Imagínense, hoy por hoy tenemos grandes matanzas y las matanzas ocurren constantemente y forman parte de nuestra vida. E incluso nosotros sabemos que para comer alguien tiene que haber muerto, algún animal tiene que haber muerto. Y son matanzas masivas con respecto a los animales, y eso no le llama la atención a muchos. Pero en ese momento, cuando la muerte todavía no se había vivido, cuando la muerte todavía no se había experimentado, matar un cordero y matar un cordero amado, querido, podríamos decir una de sus mascotas. Imagínense sacrificar a uno de esos animales queridos que podemos tener en nuestros hogares. El significado que eso podría llegar a tener para Adán y Eva, debieron hacerlo. Algo quizá incomprensible, algo desgarrador, algo que nos podría dar, e incluso Adán y Eva podrían preguntarse, ¿pero por qué? Todavía no, y quizá muchas veces todavía no lo entendamos, y quizá entremos en rebeldía por no poder y por no querer entenderlo. Sin embargo, Adán y Eva Erwin, decidieron obedecer. Termino y después, vamos con las sí, acotaciones, Elida. Gracias. Y tenemos también la mano de Cristina. Termino con esta idea. Entonces aquí tenemos un sacrificio que significaba algo. Quizá Adán y Eva todavía no lo podrían saber, eso lo estoy diciendo en este momento, pero sin embargo, eso sucedió por siglos, por generaciones, y acá no estamos hablando de algo nuevo, acá estamos hablando del principio del mundo, que algo que sucedió desde siempre, menos la parte del siempre que tiene que ver con el Edén, que algunos estimulan que pueden haber sido unos 30 años. Pero para nosotros prácticamente es una totalidad de la raza humana. Entonces ahora llegamos a que esto también, de la misma manera como hablamos acerca de esos mandamientos que siempre existieron, ahora esos mandamientos son reciclados o reformateados o reformulados, mejor dicho, de una manera simple, sencilla, sintáctica, porque imagínense que en 10 mandamientos tenemos el carácter de Dios, que es infinito, que es enorme, y lo tenemos resumido en estos 10 mandamientos, pero en el Sinaí, en el desierto, también se establece y se restaura ese sistema sacrificial que estaba puesto desde el Edén. Y nos encontramos ahora con mayor decoro, con mayor detalle, y vamos a descubrir algo paralelo a esto ahora cuando iniciemos con el repaso de la lección general, porque estoy siguiendo simplemente la línea sacrificial,
pero en este caso, Dios da instrucciones específicas que debían ser cumplidas, e incluso con detalles, no solo por el hecho de estar con el pueblo, como ya lo vamos a ver ahora, que es un detalle hermoso, sino también con algo que estaba mencionando Denis al principio en su comentario, la acción, no solamente que Dios da y da y da, sino que es el accionar y que sea un vínculo activo, no una vinculación pasiva entre Dios y el hombre. Y ahí nos encontramos en esta restauración del sacrificio y el reimplante del sacrificio después de haber salido de Egipto. Y finalmente nosotros terminamos entendiendo que ese sacrificio tiene una resignificación, un replanteo, pero que sigue siendo teniendo el mismo sentido, resignificación desde lo, como estaban diciendo recién, desde lo figurativo, desde lo ¿cómo es pedagógico, desde lo gráfico, ahora se cumplía todo ese sistema sacrificial. Desde el Edén se cumple en Cristo y tenemos en el Calvario, en la cruz, y tenemos la finalización de ese sistema sacrificial por sangre literal, por sangre literal, podríamos decir, ¿no? Fue la sangre de Cristo. Pero ese sistema sacrificial no terminó ahí, y no es que desapareció, sino que ahora Jesús mismo se encarga de dar un nuevo sentido, totalmente diferente. Ahora de encontrar, de enseñarnos a nosotros cómo entender y hacer que ese sacrificio forme parte de nosotros, sino además de mantenerlo, porque nosotros actualmente seguimos participando del sacrificio. Seguimos participando de este sistema sacrificial, que la lección tiene que ver con el santuario, y había un santuario terrenal, que ya lo vamos a mencionar, que era figura del santuario celestial. Había un santuario, pero lo sigue habiendo, porque sabemos y estudiamos la lección del santuario celestial, pero lo sigue habiendo y nosotros seguimos formando parte de ese sacrificio. ¿Y cómo lo hacemos? Sabemos que Cristo murió por todos nuestros pecados. Cristo, como dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la primera parte donde, que nosotros, desde donde nosotros entramos, y la primera lección que nosotros aprendemos es a través de Cristo mismo, en el momento del bautismo, donde Cristo nos mete en el sacrificio y hace que nosotros muramos, derramemos nuestra sangre figuradamente a través del sacrificio. Y esto lo confirma Pablo en los versículos, en Romanos 6, versículos 3 en adelante, y lo quiero leer, por favor, para que entendamos cómo juegan todas estas piezas gráficas que Dios nos dejó. ¿O no sabéis que todos los que Romanos 6, versículos 3 hasta el 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que acá Cristo implanta el bautismo como parte del sacrificio, porque ahora es nuestra muerte figurada ¿en qué cosa? En el bautismo. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir esto además? Que nosotros estamos muriendo con Cristo, que de la misma manera que Cristo murió por nuestros pecados, la manera gráfica de demostrar que nosotros estamos muriendo es a través del bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él en el agua, agrego yo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros en vida nueva, luego de haber salido del agua, nosotros hayamos resucitado. Lo estoy terminando yo al párrafo, digamos, ¿no? Al texto. Porque si fuimos plantados justamente con Él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Y ahora no solamente habla de la resurrección del agua, cuando atravesamos y somos sepultados, sumergidos en el agua y volvemos a salir, sino que está anticipando la resurrección de la vida eterna que vamos a tener cuando Él venga a buscarnos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, termina diciendo este texto. Entonces Jesús mismo reconfigura el sistema sacrificial, y en este caso a través del bautismo. Pero hace otra cosa, porque escena previa a la crucifixión, Él implanta ¿qué cosa? Implanta todo el sistema, implanta otro rito al que nosotros nos acopiamos también, nos acoplamos, creyendo precisamente en este mismo rito que es figura de la figura, porque venimos desde Adán y Eva, y que se cumple en Cristo, pero ahora Cristo mismo dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y Él lo planta y lo deja para que sigamos haciendo. O sea que cada vez que estamos repitiendo la Santa Cena, cada vez que nosotros, o sea, cada uno de nosotros que se bautiza, estamos muriendo, pero cada vez que nosotros repetimos esa Santa Cena que Él implementó, estamos configurando y rememorando el sacrificio de Cristo, y también, por supuesto, aquel sacrificio de Adán y Eva que se tiraron sobre el corderito para depositar sus pecados. Y así nos encontramos hoy aquí en todo este sistema, que ahora nos vamos a meter en la lección y vamos a ver un sesgo, una parte del santuario, porque el santuario sigue estando, como dijimos, pero ahora lo vamos a tratar de entender un poquito más acerca de la lección de esta semana. ¿Cuál es el problema? Y Cristina, mientras Cristina estaba hablando, tomé nota también, porque no la quise interrumpir. ¿Cuál es el problema? Que en todo esto Satanás también siempre está metiendo y tratando de desconfigurar el verdadero sentido divino. Así se encargaron de muchos creyentes, incluso supongo que copiando aquel rito antiguo de matar al cordero, los mismos paganos y Satanás influyéndolos, trató de imitar ese rito que significaba salvación, purificación y redención por nuestros pecados. Satanás mismo trató de meternos ciertos conceptos desde desde los sacrificios de animales, los sacrificios humanos, de matar chicos, de matar mujeres, de matar hombres, y de distorsionar el verdadero sentido sacrificial. Es más, dentro del pueblo de Dios, la distorsión que hubo y que Satanás se encargó de meter. ¿Por qué? Porque terminaron creyendo que los que iban a salvar era la sangre que ellos estaban derramando. Se olvidaron del sentido eterno y del sentido divino que eso tenía. ¿Cuál es el peligro que nosotros corremos estando dentro del pueblo de Dios, de desvirtuar en nuestras mentes el verdadero sentido sacrificial? Lo que es el bautismo, lo que es la Santa Cena. Y en este caso, cada vez que nosotros hacemos una oración de confesión, también estamos haciendo lo que hizo Adán y Eva sobre el Cordero, lo que hacía el sumo sacerdote sobre el Cordero, lo que hacía cada pecador sobre ese Cordero que derramaba sangre real. ¿Tenemos esta concepción nosotros? ¿O tenemos desde lo más finito hasta lo más grueso, podríamos decir en error, estamos desorientados y estamos perdidos? Entonces ahora el significado cambia y Jesús dijo, no, basta. El significado se cumple y se cumple conmigo. Yo soy la salvación, yo soy ese Cordero, yo concreto, y yo muestro qué cosa, el dolor y el precio que tiene el error.
el dolor y el precio que tiene la desviación, el dolor y el precio que tiene la separación. Y fíjense el dolor y el dolor que produce cualquier tipo de separación, e incluso cuando perdemos cosas materiales. Ese dolor todos lo sentimos, y ese dolor es el mismo dolor que sintió Dios, como dije recién, es la misma desesperación que sintió cuando uno de sus pollitos, su creación más preciada, se separó del ala de protección de esa gallina, ¿no es cierto? La Biblia también habla del águila, de cómo Dios nos protege siempre y quiere que estemos dentro de ese concepto, porque fuera de ese concepto estamos perdidos. Y eso produce dolor. Y ahora lo que nosotros tenemos que sentir es el dolor. Pero ojo con el dolor, porque también pensamos que el dolor es el que nos salva. Y así también nos sacrificamos a nosotros mismos y nos mutilamos día a día, produciéndonos dolor, cuando no es lo que Dios quiere. Nunca quiso eso para nosotros. Y hay culturas que lo incentivan a que nos mutilemos, que nos automutilemos, para que Dios nos acepte. Y eso no es así. Nunca fue así. Y lo que la lección de esta semana trata de mostrarnos es precisamente eso. ¿Desde dónde estamos concibiendo el santuario? ¿Qué es el santuario? ¿Por qué es el santuario? Empezamos con la lección de esta semana. Llegamos hasta acá. Puede ser que me haya quedado algún detalle, pero fíjense cómo se ramifica, pero también cómo podemos unir todo este concepto y qué importante es que nosotros sepamos dónde estamos parados. Porque si no, tenemos todo desmembrado, tenemos todo por porciones, por trozos, por partes. El santuario del nuevo pacto. Perdón. ¿Alguien quería hacer algún comentario? Seguimos. Voy a tratar de avanzar en esta media hora que nos queda. Saludo a Euclides, que no lo había saludado. Le voy a entrar por ahí. ¿Cómo estás? Feliz sábado. Hola, Edwin. Feliz sábado con todos. Un Gusto gusto verlos. verte. ¿Algún comentario con respecto a esto? Bueno. Cristina había levantado la mano, perdón, y no sé si Elida. No, yo había levantado la mano, pero los conceptos que quería decir los dijiste, así que no vamos a entrar más en... Bueno, ya está, ya bueno. listo, avancemos. Elida me pareció. ¿Cómo? Me pareció que Elida había querido hablar. Ah, Elida también, y Vito estaba levantando la mano ahora. Gracias. Era una pregunta sencilla. Me pasó lo mismo que a Cristina. Ok, bueno. gracias. Todo lo que quería decir Gracias. ya lo explicaste. Muchas Está bien. gracias. ¿Qué Dale. otra opción de sacrificio tenían Adán y Eva en ese momento puntual? No, ninguno. Ninguno. O sea, el sacrificio puesto en función de la restauración o redención del perdón, ¿no? Y además esto, el concepto de perdón, cómo se amplía todavía mucho más de algo que hemos mencionado, y la importancia. ¿Quién había mencionado la palabra de la resignificación? O algo así había mencionado Miguel, de la resignificación, pero la resignificación incluso que nosotros ahora, no dijo la resignificación. Interacción. ¿Cómo? Interacción. Se mezclaron todos los sonidos. Dijo. Sustitución. Bueno, además de la sustitución, el concepto del perdón, ¿no? En todo este sistema. Vamos a leer en Levítico el versículo de memoria. Entonces era: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hay un llamado. Levítico 26, versículos 11 y 12. Dice lo siguiente, vamos a leer dos versículos. Este está en Levítico 26, versículos 11 y 12, y luego leemos Éxodo 25, 8.
y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Vamos a leerlo y analizarlo un poquito por separado, y después lo juntamos y sacamos algunas conclusiones. Otra vez, acá faltó decir, dijo Jehová, ¿no? Otra vez el sello, pero acá sabemos quién está hablando. Y dice, y pondré mi morada. La actitud de hacerlo. Yo lo haré. Y pondré mi morada. Morada, casa, hogar. Y pondré mi casa y pondré mi hogar en medio de vosotros. O sea, chicos, Vivir hágame un con ustedes. lugarcito, Que hágame un quiero vivir con lugarcito ustedes. que quiero vivir con ustedes, háganme un terrenito que quiero ser vecino de ustedes, ¿no? Y pondré mi casa ahí entre ustedes. Yo voy a venir a vivir con ustedes, que quiero vivir con ustedes, en medio de ustedes. Y mi alma no os abominará. Abominación podemos traducirlo también como odio o como repulsión. Y mi alma no los repulsará, no les tendré ni asco, ni odio, ni rechazo, ni bronca, ni nada. No, quédense tranquilos, yo voy a vivir con ustedes y no les voy a tener ningún tipo de repulsión, ni abominación, ni odio, ni asco, ni nada. Yo quiero estar con ustedes. Y andaré entre ustedes, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Qué palabras fuertes, contundentes, profundas, de raíz, que podemos encontrar en este versículo, en este texto. Yo pondré mi morada. Vamos a Éxodo 25:8. Éxodo 25:8 y dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Acá, primero dice, yo pondré mi morada, pero ahora dice que va a ser un santuario, pero también con la misma función de habitar. Y entendemos en este caso que tanto la morada, la vivienda, el departamentito, la casita de Dios que está hablando, va a ser también un santuario, que todavía no tenemos ese concepto del santuario, ya lo vamos a ver, y voy a habitar también en medio de nosotros. Eso liga estos dos conceptos. No solamente iba a ser la casa de Dios, sino que también iba a ser un santuario. ¿Y para qué el santuario? Pero de todas maneras, como casa, como vivienda y como santuario, iba a ser la morada de Dios, ¿sí? Y también iba a habitar entre nosotros. Es evidente que Dios nunca quiso dejarnos solos, como alguien, creo que Denis había comentado al principio, nunca quiso dejarnos solos, que siempre quiso estar entre nosotros y de manera personal. Denis nos había dado el puntapié inicial, ¿no? De manera personal. Por eso dio indicaciones precisas para que su pueblo haga un lugar especial para él, su casa, un santuario. Pero este santuario no solo sería un lugar de estadía, de un fin de semana, de vacaciones, y donde estaría todo tranquilo y tomando sol, o disfrutando de la piscina en el fondo de ese lote, sino que ese santuario cumpliría con propósitos específicos. Y en este caso, lo que tiene que ver con el trabajo, esa casa sería una casa de restauración, de reparación. Podremos decir reparación, restauración, pero básicamente la palabra que siempre damos énfasis, que es redención, que significa de liberación y de volver a cero, como que si nunca se hubiese roto. Y de hecho, en cada sacrificio, nosotros, el ser humano, en cada sacrificio que nosotros hacemos, volvemos a cero.
y Dios borra nuestros pecados, como si nunca hubiésemos roto. Cada oración es una oración de redención, porque cuando pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, volvemos a cero. Nosotros somos los que nos seguimos dando manija, como decimos acá en Argentina. No sé cómo se dice en Ecuador. Nosotros nos seguimos dando manija con que yo no merezco vivir, yo no merezco el perdón de Dios, yo no merezco, pero Dios ya perdonó. Si nosotros hicimos el sacrificio en el sentido que quiso instaurarlo. Era un lugar hermoso, pero también era un lugar sangriento. Un contraste muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué era hermoso? Porque sabemos, y cuando nos entramos en los detalles y vemos la descripción en la Biblia de cómo tenía que estar tejidas las capas, que tenía como 7 capas el techo, el orden que tenía que tener cada capa, el color que tenía que tener cada capa, los mantos, los bordados, el vestuario de los sacerdotes, el vestuario de los sumos sacerdotes, el oro, las maderas, el tipo de madera, los detalles de los tallados, todo fue descrito con excelencia, con suma perfección a Moisés en este caso, en primera instancia, y más allá del sentido, todo el detalle de la perfección divina, como él lo presentó. Era hermoso, pero también era un lugar sangriento. Ya lo vamos a ver, aunque suene feo, perdón por mencionar y hacer, no quiero hacer sensacionalismo, por favor, no es la idea. Sí, Cristina. Hola, Dino, Sí. ¿cómo estás? Hola Dino, ¿cómo estás, Dino, Maestruli? bienvenido, una alegría estar acá también con otro gran maestro. Buenas tardes, pero estaba atendiendo la otra escuela sabática y Por favor. quería participar. Yo te había comentado, Erwin, que quería participar con usted también. Genial, genial, Ah, bienvenido. bien, Una alegría que bien. estés con nosotros. Gracias. Cristina. Saludos a todos. Bueno, bienvenido, Gracias. Dino. Dino es un amigo nuestro y es también de aquí de la Casa de Lomas de Zamora, vecino casi podríamos decir, y que hoy nos está acompañando. Para quienes no lo conocen. Sí, Cris, adelante. Bueno, yo me quedé pensando un poquito en la pregunta que hizo Vito, ¿no es cierto?, con respecto a Adán y Eva, si tenían otra opción de sacrificio. Y de hecho que conocemos la historia, ¿no es cierto?, porque Caín presentó otro sacrificio que no le agradó a Dios, porque no era eso lo que Dios estaba pidiendo. Para que haya remisión de pecados, debe haber derramamiento de sangre, porque en la sangre es donde está la vida. Entonces, ese sacrificio que Caín hizo, que Dios no aceptó, tenía un fundamento, era que Dios quería mostrarles que él iba a tener que dar su sangre, porque la cruz, si no hubiese habido derramamiento de sangre, la cruz no hubiese servido de nada. Lo que era importante era la sangre que iba a ser derramada en esa cruz. Así que no había otra opción. La opción de Adán y Eva era la misma opción que había para todo el resto, derramamiento de sangre. Por muy sangriento y muy cruel que nos parezca, la sangre es, nosotros escuchamos ese eslogan que dice dar sangre es dar vida, y es verdad, porque la vida está en la sangre, y la sangre de Cristo era la que nos iba a dar la vida a nosotros. Eso era muchas gracias, Vito, por tu pregunta. Porque gracias a eso activó la mente de Cris, que nos dio esta aclaración muy linda, ¿no? Y fíjense, qué fácil a veces nos desviamos, como decía recién, del sentido que nosotros le queremos dar a las cosas. Tenemos dos manos, la de Joel y la de Dino, pero esto de dar sangre es vida, pero algunos se posesionan de la sangre y le dan otro sentido a la vida de la sangre. Y fíjense a las desviaciones que llegamos, como al vampirismo, ¿no es cierto? Y cómo nosotros podemos llegar a esos extremos horribles. Y el otro, esto de, como decía Cristina, de donar sangre, ¿qué diferencia hay? Y el hecho de esta concepción de la sangre, ¿cuál es el sentido que le damos?
¿Y cuál es el sentido que esto de derramar sangre por derramar sangre y que la sangre es la que da vida? Ojo con eso, qué filoso que es a veces corrernos de un lado hacia el otro. Joel y Dino en ese orden. Sí, saben que durante la semana con Clary estábamos estudiando esta palabra, ¿no? De mi alma no os abominará, que leímos recién en Levítico. Ujú. Y me quedé pensando toda la semana acerca de eso. Si vemos nosotros cómo estaba construido el santuario, estaba en medio de todo el pueblo, todas las tribus estaban en derredor del santuario, o sea, todos tenían una vista hacia el santuario, como estaban construidas todas las tribus, ¿no? Todas las carpas donde vivían y todo. Y pensaba en esto, ¿no? Todas las personas que iban al santuario iban para dar una ofrenda o para pedir perdón por sus pecados. Y estaban a la vista de todos, porque todos veían lo que estaba sucediendo, ¿no? Sin embargo, Dios estaba presente en ese lugar. Y recién, tratando de darle un sentido a esto, me acordé de que poco tiempo atrás, ellos habían tenido terror de Dios en el monte Sinaí, y habían pedido que no querían tener más contacto con Dios, ¿no? Ujú. Y Dios le busca la vuelta para volver a tener contacto, que no le tengan miedo, dice, y andaré entre ustedes, dice, ¿no? Ujú, Y me gusta esta idea de cómo Dios le busca la vuelta para poder relacionarse con nosotros. ujú, ujú. Eh, Exacto. Me gusta la idea de que todas las personas, o sea, este sistema pone de relieve de que todos estamos necesitados, ¿no? Y que no hay que ocultar la necesidad que tenemos de Dios. Ujú, ujú. Porque Exactamente. todos veían, digamos, al fin y al cabo todos veían que había una procesión de personas llegando al santuario para pedir perdón por sus pecados, ¿no? Ujú, Y me gusta esta idea, ¿no? De cómo nos nivela a todos en la misma situación, de que estamos necesitados de Dios, ujú. ¿no? Exactamente. Y esto hace de que o la función que cumpliría en nosotros es que no nos sintamos mejor que alguien y tampoco menor que otra persona. Ujú. Me Sí, gustó sí, esa tal cual. idea. Porque hasta el sumo sacerdote necesitaba, ¿no? De su propia expiación. Ujú. Exactamente. Exacto. Termina, perdón. No. No, no, eso solo. Y con Dale. respecto a la palabra que no os abominaré, o sea, me queda esta idea, ¿no? De que Dios se acerca hacia nosotros, de Ujú, forma tal de que nosotros, no sé si la palabra es, pero nos sintamos seguros, ¿no? De estar tranquilos. Eh, ujú, no nos va a rechazar, porque Él sabe de nuestra condición, pero también tiene la solución para nuestra condición. ujú. Y la tuvo Exacto, tal cual. siempre, la Tal tuvo cual. siempre. Incluso antes de que pequemos, tenía la solución. Ujú, ujú. Ya estaba todo planificado. Perfecto. Gracias, Joel. Dino. Interesante lo que decía Joel, ¿no? Que no los abominaré, porque eso venía del hecho de que Dios no es compatible con el pecado. Entonces, para poder habitar, creó esa parte del lugar santísimo, ¿no es cierto? Que inclusive hasta había que hacer humo con incienso para que la presencia de Dios no matara al sacerdote. Volviendo al tema de la sangre, para, digamos, cerrarlo, el tema, les quería comentar, esto no es a partir del pueblo hebreo, ¿no? El pueblo israelita. Desde el comienzo, desde Génesis 2:17, que dice, y el día que él comience ciertamente morirás, ¿sí? Ahí nace este sacrificio como consecuencia de alejarse de Dios. Y por otro lado, la idea de la sangre, nosotros no estamos estipulando ni sacrificios humanos, ni personales, ni nada, al contrario, lo que es la consecuencia del pecado, nosotros no tenemos nada que ver con eso, de hecho estamos evitando ser justamente condenados, aceptando la dádiva divina, ¿no es cierto? Levíticos 17:11 dice que justamente porque la vida de la carne está en la sangre. Dice, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar. Entonces ahí muestra que sin el santuario, no podía haber plan de salvación. El santuario está muy ligado a la posibilidad de la salvación. De hecho, sin santuario no lo podés hacer.
Y la idea de la sangre está la vida es mucho anterior al pueblo hebreo. Ya en el Génesis 9:4 habla que en la sangre estaba la vida y por eso se podía comer carne con sangre, por ejemplo. La expiación está diseñada antes de la fundación del mundo. Por eso dice Primera de Pedro. Y es importantísimo entenderlo de esta manera porque a veces nosotros pensamos que el santuario es judío y sin embargo trasciende los tiempos. Ya lo comentaba Cristina, antes del pueblo hebreo ya existía el sacrificio, ¿cierto? La existencia del sacrificio mismo, cuando Dios le entrega las pieles para poder vestirse a Adán, ya implícitamente había habido un sacrificio para poder obtener esas pieles, con lo cual eso era representativo. Dice también Hebreos 10:4, dice que la sangre de los toros no elimina el pecado, pero sí era algo de lo que iba a venir, era un preludio de lo que iba a venir, que era el mismo Cristo, que era el sacrificio vivo. La prefiguración. Gracias, Dino. Gracias. Justamente iba a mencionar esto. Nos encontramos con estos ríos de sangre, ¿no? Que corrían diariamente de cada pecador que se arrepentía y venía a pedir perdón precisamente por sus pecados, venía en búsqueda del perdón. Pero descubrimos que había un sentido en el que los sacrificios de animales eran de naturaleza profética también. O sea, todo esto que estaba sucediendo estaba profetizando que algo iba a venir y llegó. Y justo este versículo que leíste, que está en Hebreos 10:4, o que mencionaste que estaba en Hebreos 10:4, que Pablo dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y ahí es donde a veces nosotros también nos confundimos y nos apartamos del verdadero sentido de que esto es una figura, esto es en todo caso un rito, una imagen de lo que iba a ser. Y linkeamos con lo que había hablado Miguel hace un rato, y lo encontramos en Gálatas 1:4, el texto de la sustitución. Y acá en Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Repito, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. O sea, Él ocupa ese lugar. Tanto ocupó el lugar del Cordero inocente y sin culpa, físico, literal, como ocupa el nuestro lugar, que es que a nosotros nos correspondía ese sacrificio, a nosotros nos correspondía esa muerte, ese destino. No cabe duda que uno de los temas claves, o si no el tema clave, y lo estoy leyendo del día martes del Nuevo Testamento, es que Jesucristo murió como el sacrificio por los pecados del mundo. Esta verdad es el fundamento de todo el plan de salvación. Como estábamos mencionando recién, Joel lo mencionó, Dino lo mencionó recién, esto ya estaba preasignado. La Trinidad decidió que en el caso de o sea, cuando estaban incluso pensando en crearnos como mundo, en crear la raza humana, en caso de que ellos ya tenían el plan de salvación. Ellos, hablo de la Trinidad, hablo de Dios. Cualquier teología que niegue la expiación mediante la sangre de Cristo niega el corazón y el alma del cristianismo. Una frase bastante dura, bastante fuerte, pero que nos confronta con la posibilidad y la necesidad de entender este sistema, de entender la figura de Cristo, que Dios mostró a través de este sistema sacrificial. Cualquier teología que niegue la expiación mediante la sangre de Cristo, niega el corazón y el alma del cristianismo. Una cruz sin sangre no puede salvar a nadie. Entonces, si Cristo no hubiese muerto,
todas esas sangres de todos los corderos muertos en función de la vida del perdón de cada hombre no hubiese tenido ningún sentido, porque eso era figura de lo que estaba por venir. Nuestra esperanza, la de la restauración, la libertad, el perdón, la vida eterna en el paraíso, se basa en la obra que Jesús hizo, la de entregarse por nuestros pecados. Sin eso, nuestra fe no tendría sentido. Y esta frase es fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos, bueno, los corderitos reales que nosotros conocemos no murieron más. Sabemos que hay una sangre derramada. Y mi pregunta es, ¿cómo logramos que esa sangre derramada haga efecto sobre nosotros? Una manera de demostrarlo, como dijimos, es a través del bautismo. Hablamos del bautismo, de la Santa Cena, de la oración, del pedido de perdón y derramar nuestros pecados ante Dios personalmente. Ahí te doy, Paul, pero la manera que realmente hace efecto sobre nosotros es a través de nuestra fe. ¿Y la fe basada en qué cosa? ¿Cuál era el basamento de la fe? ¿Se acuerdan? Según la fórmula. ¿Basado en qué? En el conocimiento, en la relación, en el amor. En el vínculo, basado en el vínculo. vínculo, que es lo que realmente necesitamos para que esa sangre derramada haga efecto sobre nosotros y nos cuide y nos proteja del destino que nos corresponda. Paul. Hola, ¿cómo están todos? Ahí lo estoy viendo a Dino, hace tanto tiempo que no lo veía, Dino. Dino, te voy a piropear, estás igual, no envejeces nunca, ¿eh? Bueno, para los que no son de acá... Vas al cielo, no vas al cielo si mentís, ¿eh? Ahí está la doctrina, mirá, justo lo que hablábamos hoy. A Dios eso no le gusta. Paul es de acá, oriundo, podemos decir, de Lomas de Zamora, y está viviendo a 800 kilómetros de donde es, y ya hace, ¿cuánto que no estás, Paul? 3 años, ¿no? ¿4? 3 años, 3 y medio ya. 3 y medio ya. Por eso hace mucho que no se veían con Dino. Sí, Paul, adelante, seguimos con la escuela sabática. Bueno, por eso voy a rescatar esto, ¿no? A nosotros nos han enseñado en estas escuelas sabáticas, hay una que nos enseñaron que a mí me grabó a fuego, y es ver a Jesús en toda la Escritura. Y yo creo que si nosotros no logramos ver a Jesús en el santuario, vamos a terminar viendo a Dios en medio de nosotros. Y esto es algo que yo dije la semana pasada. Dios quiso habitar en medio de su pueblo. Y ahí yo voy a encontrar una diferencia grande con el nuevo pacto, que es que Dios quiere habitar en nosotros. Por eso, si nosotros ahora aceptamos el pacto mediante la muerte de Jesús, Dios habita en nosotros. Por eso si uno lee Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré ¿a dónde? ¿Entre medio de ustedes? No, dice, entraré a Él. Por eso cenaré con Él. Y cenaré con Él. Y Él conmigo. Establece el vínculo. Conmigo. Esto era una manera de mostrarnos cuál era el verdadero plan. Porque no nos olvidemos que estos sacrificios fueron todos en vanos. 40 años estuvieron ofreciendo sacrificios de una manera que a Dios no le agrada, y acá estuve buscando el versículo que no me acordaba cuál era, y está en Hechos 7, versículos 42-43, dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc y a la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Otras portaré pues más allá de Babilonia. O sea, ellos, por más que Dios estaba entre ellos seguían haciendo los sacrificios de la manera que ellos querían.
Por eso Dios termina diciendo esto, jamás me ofrecieron un sacrificio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Dónde está Jesús acá? Jesús está en todo. Jesús era el templo, Jesús era el cordero, Jesús eran los candelabros, Jesús era los panes. La mesa. Era la mesa, era todo. Por eso Jesús, al morir, él dijo, y prestemos atención a esto, él dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. ¿Cuál es el templo? El mismo Cristo es el templo. Por eso nosotros, cuando vemos esta realidad, nos damos cuenta que Él es lo único que nos puede dar salvación. Es el único templo. Ahora, Él es el templo, pero también nosotros, Él nos dice que nosotros somos templo de su Espíritu. Por eso Él quiere habitar siempre en nosotros. Ese es el plan. Somos una extensión, podríamos decir. Somos una extensión de Él. Y eso es lo que quiere, que nosotros dejemos nuestras cargas, como decías vos hoy, y no quiere habitar entre nosotros, quiere habitar en nosotros. Por eso es grandísima la diferencia que hay. Y tenemos que apreciar, o sea, yo no creo que en 1 hora y media podamos darnos entender cuenta todo, seguro. No, es algo que es increíble, ¿no? Va más allá de nuestra mente. Exacto. Así que bueno. Sí, Peggy, está hablando Paul, tu amigo. No, por eso... ¿Cómo estás? Enseguida vine a verlo cómo estaba, si él envejece o se mantiene bien. Yo estoy Un beso a todos. Chao. Bienvenida. Gracias. Sí, Paul, perdón. Ahí empezaste a hablar y se asomó Peggy. Y entonces, me enamoré, se asomó Peggy, ya me olvidé de todo, ya la veo a Peggy y ya está. Gracias, Paul. Es verdad, es una hermosa verdad, es una gran verdad, ¿no? Por eso, es más, esto de vivir en nosotros y con nosotros es un trabajo que nosotros tenemos que hacer también para poder acoplarnos. Y Él vive en nosotros cuando dejamos que su carácter domine el nuestro, cuando nuestro carácter sea el de Él. Y perdón, y volviendo a esto, ¿me dejás decir una cosita? Sí. Volviendo a esto de la remisión, a veces vos lo dijiste muy bien recién, es muy filoso eso, de decir que Jesús murió por nosotros, para que nosotros tengamos, porque acá hay una pregunta de la que estaba... Uno puede hacerse estas 2 preguntas, ¿no? ¿Jesús pagó nuestra deuda en la cruz? ¿O Jesús perdonó nuestros pecados en la cruz? Ambos. Y de ahí podemos sacar... Las 2 cosas. Está bien, pero una cosa hace que yo ponga a Jesús como la paga de mi pecado, y otra cosa es que yo pueda descansar en que Él me perdonó y que ya no tengo que hacer más nada para que eso siga sucediendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ok. Igual hay algo que nosotros siempre tenemos que hacer, que es tratar de parecernos a Él, y hay un sacrificio en nuestras vidas que hacemos momento a momento al tratar de parecernos precisamente y acoplarnos a su carácter, al carácter divino. Claro, obvio, pero la diferencia radica en que nosotros no lo tenemos que hacer para acercarnos. Porque si no caemos en el legalismo, nos sentimos mal. Es lo que dije al principio. Claro, lo que estabas diciendo dejar de pecar es la consecuencia de nuestra comunión con Él. Seguimos adelante, gracias Paul. No es la voluntad, voy a leer, creo para mí, y tenemos ya unos pocos minutitos, siempre nos pasamos, ya sabemos, pero estamos tratando de acoplarnos siempre al tiempo. Tenemos este párrafo que quiero leer, que para mí fue uno de los más lindos de la lección. Está en el día martes todavía, a ver, ya digo, en martes hacia el final casi, para aquellos que tienen el folleto de la lección a mano. No es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas
con el temor, con el miedo, con el terror de que Dios no los aceptará porque son pecadores e indignos. Repito la frase, por ahí en hablar en español antiguo nos hace perder un poco el sentido, ¿no? No es la voluntad de Dios que estén desconfiados y que torturen sus almas con el temor de que Dios no los aceptará porque son pecadores e indignos. No es la voluntad de Dios, insisto en esa idea. Pueden decir, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. Hasta ahí vamos bien. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sería nuestra actitud. Y acá nosotros estamos reconociendo y estamos haciendo. Estamos reconociendo que sí, que no soy indigno, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador, como dijimos recién. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Esa oración es terrible, es fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo único que podemos hacer. Pero ¿cuándo lo podemos hacer? Cuando a través de la fe, a través del vínculo que nosotros tenemos con Jesús de una manera personal, lo podemos reclamar y tenemos todo el derecho de hacerlo. Pero también es la tarjeta de pase que nosotros también podemos entrar al cielo. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que Jesús va a poder decir, Él viene conmigo, yo lo conozco, Él ha estado conmigo, entonces pasa. Jesús como intercesor. Sí, Vito. No, me vino a la mente la imagen de esa transición cuando aparece Jesús antes del sacrificio, que una mujer en medio de la multitud lo hace prepotentemente, que bien entendida la palabra, ¿no? Y toca el manto. Jesús no se había percatado de que estaba esa mujer que necesitaba, porque seguramente habría mucha gente que necesitaba en ese momento. Pero esta mujer dijo, yo tengo fe, más allá de lo que suceda, pase, digan o hagan, yo de alguna manera me voy a vincular con este hombre santo. Lo toca, se cura, y ahí Jesús siente que salió poder de él, porque él lo dice. Se da vuelta y la mujer está hablando con Dios. Le dice, te toqué yo. Fui yo porque pasaste y porque estás ahí a mi alcance y porque por ahí no me llamaste a mí, pero yo te llamé a vos, porque confío y creo. Y la mujer fue sanada en ese momento, se lo estaba diciendo, porque ese momento también expresa esa categoría de cambio, ¿no? en el tiempo. A partir de la presencia de Cristo ya se produce una transformación de la que somos frutos nosotros. El tema esa era la idea, ¿no? Lo que vi mientras estaban charlando. Y lo otro es, ¿en qué tiempo estaremos ahora? Porque esa sensación de un almanaque divino, que no tiene el mismo tiempo que el que percibimos nosotros, también habla de algo. Yo estaba pensando mientras ustedes hablaban y veía que hay una hermana en un lado, un hermano en otro. Estamos al mismo tiempo compartiendo esto, que es el contacto con Dios un sábado, y al mismo tiempo esto lo está percibiendo y compartiendo otra gente que lo puede hacer por este sistema que es Internet, que fue creado para la guerra. Y sin embargo acá hay hermanas y hermanos que lo apropian para lo divino. Entonces esto también habla del momento y el mundo en el que estamos viviendo. Y cómo se fueron diseminando, porque decían, Paula está a 800 kilómetros de donde, y uno dice, ¿por qué toda mi familia no será así? Porque uno está pidiendo, ojalá que mi hija crea, ojalá que la madre de mi hija, ojalá que mis hermanos, ojalá que la salud. Acá estamos todos vinculados con fe. Por no tener una familia así, entonces yo ya estaría tranquilo, no pediría por nadie más. Bueno, esto también habla
del lugar donde está uno, el lugar que uno puede compartir y cómo son los santuarios hoy. Bueno, exacto. Y el concepto que se le da a cada santuario, ¿no? Por eso estamos tratando de encontrar la esencia. Gracias, Vito. Qué bueno esto, esta comunidad y esta conexión. Y me pregunto si, más o menos utilizando tu figura, cómo será nuestra conexión o cómo sería nuestra conexión si el pecado no hubiese entrado, y cómo será nuestra conexión con Dios y todos quienes nos rodean cuando estemos disfrutando de la vida eterna. ¿Cómo nos hace pensar, Vito, ¿no? Con las preguntas que hace. y los planteos. Yo puntualmente, donde lo perciba, le manoteo la ropa para que haga un milagro y opere en mí. Exactamente, Es decir, esa es la demanda, esa esa es la demanda, ese es el reclamo, ¿no? Esa necesidad. Y lo que pasa es que a veces nosotros somos egoístas, egocéntricos, somos soberbios, no queremos reconocer, no caemos de rodillas, y esta mujer prácticamente arrastrándose llegó simplemente para tocar el manto la de Jesús. diferencia grande entre los que siguen a Jesús y los que tienen fe en Jesús. Porque Jesús iba caminando y lo seguían mucha miles, gente. Miles y miles. Sin embargo, pasó lo que pasó por la fe. Por la fe, exactamente. Como un granito de mostaza. Por sentir necesidad de él. Cambiamos. ¿Cómo? Y por sentir necesidad de él. Porque puedes estar cerca de Jesús, pero sentirte autosuficiente. Ella sentía que no había solución. Exactamente. Sentir la necesidad. ¿Cómo logramos sentir esa necesidad en nuestras vidas? Gina. Dice Joel, pero creo que tu nombre era Gina, ¿no? Sí, yo Gina. Okay. Buenos días, hermanos. Joel Sí. es su hijito. Lo que yo pienso es que tenemos vivo a Jesús en el santuario celestial, que es en el cielo, que Él nos está viendo y nos está viendo desde arriba y nos juzga y como abogado, pues, ¿no? De todos nuestros pecados, y Él es nuestro juez, y eso es lo más bonito, ver que Jesús está arriba y en el cielo, juzgándonos y viéndonos para quienes van a ir al cielo, ya en el momento que sea, pues, ¿no? Gracias. Eso ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso, de qué es lo que está sucediendo en el cielo. Es interesante porque avanzamos un poco más, hasta ahora llegamos al sacrificio, pero una de las cosas que me llamó la atención, que a veces también, y fíjense, ¿no? Qué sutil a veces es Satanás, nos quedamos ahí en el sacrificio, el derramamiento de la sangre, y parece como que todo terminó ahí. Sin embargo, luego de ese sacrificio, luego del derramamiento de sangre, había una intervención. Y acá hay un juego de figuras, de imágenes, porque también tenemos nosotros parte de esa intervención. ¿En qué sentido? Habíamos visto que ahora el sacerdote o el sumo sacerdote tomaba esa sangre e intercedía por el pecador ante Dios. O sea, llevaba esa sangre cargada de todo de todo ese pecado derramado verbalmente sobre ese cordero, y con esa sangre contaminada por pecado, figurativamente por supuesto, era derramada en el telón previo al lugar santísimo, donde, y delante de eso sabemos que estaba el altar del incienso, ¿verdad? Entonces ahí era derramada la sangre de cada uno de los pecadores. Imagínense ese velo al llegar a fin de año. Imagínense el olor a la sangre dentro del lugar santo, dentro del templo, dentro del tabernáculo. Imagínense el olor de toda la sangre derramada por un año entero, hasta que llegaba ese momento.
ese día especial que todo el pueblo estaba esperando. Ese pueblo, ese día, el día de la expiación, el día de la redención. Quería hacer un pequeño comentario nada más, de que hemos visto que la tribu de Leví era la encargada del pueblo de sacerdotes y que había un sumo sacerdote que tenía una figura especial, que ahora la vamos a linkear, pero también el trabajo sacerdotal que hacían todos los sacerdotes. Mi pregunta es, nosotros, quizá como el pueblo, como la tribu de Leví, en nuestro trabajo sacerdotal, porque una de las cosas que descubrimos a lo largo de este trimestre es que como sacerdotes nosotros también intercedemos por aquellos que lo buscan. Intercedemos entre Dios y quienes lo necesitan y quienes lo buscan. En cierto sentido, nosotros también tenemos una responsabilidad sacerdotal. Pero ahora nos focalizamos nuestra visión en el sumo sacerdote, en el sacerdote más importante, el que tenía esa función tan especial, fundamentalmente, de la que nosotros conocemos en el día de la expiación. Que este sacerdote llevaba esa sangre contaminada de todo el pueblo y hacía este trabajo especial, que pasaba luego el límite o ese velo que se desgarró en el tabernáculo en el momento de la muerte de Cristo, traspasaba y hacía esa presentación en nombre de todo el pueblo ante Dios, y el pecado era limpiado. Qué sensación y qué terrible habrá sido ese impacto. Creo que no todos podían verlo, pero nosotros sabemos que esa sangre era limpiada, y no era que aparecía un sacerdote con un producto de limpieza y se ponía a limpiar todo lo que estaba asperjado sobre la cortina y alrededor de esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, sino que Dios mismo limpiaba toda esa sangre y purificaba el santuario. El sacerdote asperjaba la sangre en el santuario en nombre del pecador después de ejecutar el sacrificio. Por lo tanto, así como los símbolos no terminaban con la muerte del animal, la obra de Cristo por nosotros tampoco terminó con su muerte en la cruz. Y esto es algo que ahora nos coloca, saltamos de toda la figura de una manera muy sencilla, que no hemos profundizado en prácticamente nada, simplemente hemos mencionado algunos símbolos, y nos ubica y hacemos un salto en el tiempo y nos ubica en el momento actual. ¿Qué es lo que está haciendo este sacerdote, este sumo sacerdote en este momento? ¿Por qué? Porque descubrimos básicamente en esta semana, aunque ya lo habíamos mencionado la semana anterior, que todo este sistema del santuario, del tabernáculo y el sistema sacrificial era una figura de lo que iba a pasar con la muerte de Cristo, pero la muerte de Cristo no era todo el sistema sacrificial o el sistema del santuario. La muerte de Cristo era el inicio de todo el trabajo que hacía después el sacerdote, o en este caso el sumo sacerdote, en el tabernáculo, y en este caso es el trabajo sumo sacerdotal que Cristo está haciendo en este momento por nosotros en el cielo. ¿Y cuál era el trabajo sumo sacerdotal del tabernáculo terrenal, de este tabernáculo de figura? ¿Y cuál es el trabajo sumo sacerdotal que hace Cristo por nosotros? Pregunto. El sumo sacerdote en el tabernáculo terrenal, digamos, era un pecador igual que cualquiera de nosotros. No es un sumo sacerdote como lo es Cristo, sin pecado y perfecto. Él también tenía pecados, o sea que él tenía también que hacer un trabajo especial por él mismo. Tenía que pedir él perdón por sus pecados, tenía toda una semana de preparación de confesar sus pecados, porque la tarea que tenía era muy importante, porque si no lo hacía podía llegar a morir, porque podía llegar a cargar con todo ese peso él, ¿no es cierto? Y tenía que tener una preparación especial. Nosotros tenemos
un sumo sacerdote distinto, que como es sin pecado, no necesita hacer todo ese trabajo que Que hacía es el sumo cordero y sacerdote. Es claro. cordero y sumo sacerdote. Tiene además. que pasó por nosotros, por nuestras experiencias, Más además. cortito. Muy bien, Exacto. Cris. Más cortito. Una palabra. Dale, Dino. Intercesor. Sustituto, en realidad. Pero no me presiones, una palabra no te la puedo decir. Lo que sí te digo es... No. Dije una palabra, pero te estaba dando la palabra. Dale. Mira, Levítico se toma 3 capítulos para hablar sobre la preparación del sumo sacerdote, ¿sí? Y 7 capítulos para hablar sobre las ofrendas que se hacían en el templo. Hebreos cuenta en los primeros 4 capítulos cuál era la naturaleza de Cristo, ¿no? De este Jesús que presentaba a Hebreos, que era mayor que los ángeles, mayor que Moisés, y los siguientes 3 capítulos muestra que su sacerdocio es superior al arónico. La historia del santuario muestra 3 partes, y por eso copiamos la del cielo acá en la tierra. La primera parte es desde la historia del mundo hasta la muerte de Cristo, ¿sí? Que es la parte del atrio, que es la parte donde se hace el sacrificio de la víctima, en este caso Jesús, sumo sacerdote y sacrificio, y va sumando funciones. En el tiempo desde la muerte de Cristo y la resurrección, ¿sí? Hasta el tiempo profético, tenemos al intercesor, que es la segunda parte, el lugar santo, ¿no es cierto? Y en este momento está actuando como juez, que es la tercera función que va sumando este Cristo que está predicado en la Biblia, y esperando la parucía, la segunda venida de Cristo. Y esa es la parte importante, ¿no? de esto, es que el santuario refleja no solamente los tiempos, sino el método que utilizó Dios para poder acercarse al hombre. Es la parte que Dios hace para acercarse al hombre. Gracias. Entonces acá precisamente encontramos 2 palabras. Una que dijiste vos, Dino, recién, porque son 2 palabras y cada una en una función diferente. Sustituto como cordero, ¿sí? Intercesor como sumo sacerdote. La intercesión. ¿Eso dijiste ahí? Y ahora juez. Y juez. La tercera es juez. Intercesión, exactamente. Vamos a Hebreos 9:24, ya tenemos que estar terminando, terminamos con este concepto y unas preguntitas finales para terminar. Hebreos 9:24, y tenemos también en Hebreos 4, 14 y 15. En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Lo está diciendo Pablo. O sea, nosotros no estamos inventando algo que no existe. Lo está diciendo Pablo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero. Y entonces acá Pablo mismo está diciendo que hay 2. Uno hecho de mano, el de Moisés, y todo lo que siguió hasta la muerte de Cristo, y el otro es el verdadero, lo cual no quiere decir que el otro sea falso, sino que el otro era figura de, era una réplica o algo, algo como para poder entender lo que realmente estaba sucediendo, con figuritas, como habíamos dicho el otro día. Como una maqueta. Como una maqueta, o como habíamos dicho el otro día de nuestras maestras de escuela sabática, que con el flanelógrafo, ¿no? Que ponía figuritas como para que podamos entender hace mucho, ¿no? Ahora es PowerPoint o no sé qué otra cosa podemos llegar a tener, pero es la figura. Esto para todos los millennials que no saben lo que es el flanelógrafo. Un flanelógrafo. Entonces, con mis hijos con flanelógrafo. Acá estamos varios de aquella época. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí está el trabajo de intercesor. Nosotros, no importa cuán malos hayamos sido, ni con cuánto descaro hayamos violado la santa ley de Dios, tenemos a alguien que se presenta ante Dios por nosotros. Creo que
si yo le dije que la otra era la frase más linda, esta es para mí fue la frase más impactante desde lo personal, porque acá nos saca la careta a todos nosotros y nos da permiso hasta aquello que más vergüenza tengamos, hasta aquello que más miedo tengamos, hasta aquello que tengamos el peor de los pecados dentro, o sea, en nosotros o viviendo con nosotros, nos coloca con una perspectiva y nos abre la posibilidad, una posibilidad infinita, debido al infinito amor de Dios, de tener esa posibilidad precisamente de ser salvos y ser perdonados y seguir siendo amados, porque nunca dejamos de ser amados por Dios. Nosotros, no importa cuán malos hayamos sido, ni con cuánto descaro hayamos violado la santa ley de Dios, esa palabra descaro, me encantó que esté puesta ahí, tenemos a alguien que se presenta ante Dios por nosotros. En Hebreos 4, 14 y 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, contundente estas palabras, no queda duda de quién fue Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, la profesión no de actividad, sino esta profesión de fe, de lo que nosotros creamos. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y este acercamiento que constantemente Dios quiere mostrar y que constantemente queremos refrescar en nuestras mentes pensantes y sintientes, de que tenemos a alguien igual, alguien que bajó para estar con nosotros, alguien que se agachó desde el cielo, y no solamente que se agachó, sino se humilló hasta lo más bajo humanamente, para que podamos entendernos. A veces nosotros como amigos, como terapeutas, o como psicólogos, o como quien sea, que queremos dar un consejo, qué distancia se genera entre nosotros, ¿sí? ¿Cómo podemos entender la muerte de un ser querido si nosotros no lo hemos padecido? Y qué difícil se nos hace llegar, ¿por qué? Porque no estamos sintiendo lo mismo. Y acá dijo, Pablo en Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Por qué? Él se compadece porque él lo vivió, él lo sintió, él lo experimentó en carne propia y hasta lo peor que se pueda haber experimentado. Sino que fue fue tentado en todo según nuestra semejanza, así como nosotros, pero sin pecado, que eso es lo que Cristina decía hace un ratito, que es lo que hace la diferencia. Y entonces ese sumo sacerdote ahora está limpio de todo, pero sin embargo no se entiende porque estuvo con nosotros. Lo esencial que debemos recordar es que ahora hay un hombre, un ser humano divino, que puede entender todas nuestras pruebas, dolores, tentaciones, y que nos representa ante el Padre. Sufrió en nosotros, sufrió con nosotros y sufrió por nosotros, porque Él piensa en nosotros, piensa con nosotros y siente por nosotros. O sea, Él puede entendernos desde la perspectiva que queramos, Él lo puede entender. Terminamos con estas preguntas. ¿Caímos alguna vez en la tentación satánica de que Dios no podría perdonar nuestros pecados nunca? ¿Llegamos a pensar nosotros, si hacemos memoria, o si no hace falta que hagamos tanta memoria, en estos días somos atormentados con esa idea de que no podemos ser perdonados? ¿Qué habrá pensado? Fue lo que estuve pensando. ¿Qué habrá pensado en todo caso, qué habrá sentido la mujer adúltera? ¿Había o no había razones para recibir el castigo que merecía, según la ley de la época? Y ella sabía que no tenía posibilidad de salir. E incluso me la imagino resignada, tirada en el piso y esperando el destino que le correspondía.
el desaliento quizá la habrá embargado, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué habría pensado y qué habría sentido luego de ser perdonada? Ahí es donde intervino Cristo como intercesor precisamente y dijo, no, a ver, acá qué es lo que está pasando. Y Cristo la perdonó y Cristo le dijo, a pesar de todo el desastre que puedas haber hecho, que no importa cuál haya sido, ni yo te condeno. Y ese ni yo, digamos, se puso en su posición divina. Ni yo te condeno. Él en ese momento fue Dios, siempre lo fue, ¿no? Pero adquirió la autoría, no me sale la palabra, la autoridad de Dios, la autoridad divina, y dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y también me pregunto, ¿qué habrá pasado con el ladrón en la cruz? ¿Habrá tenido o no esa sensación y esa emoción que lo embargaría de decir, ya está, estoy perdido, estoy incluso acá crucificado, no tengo manera de salir, no tengo manera de escaparme? Y sin embargo estaba Jesús ahí. Y fue muy poco lo que él tuvo que hacer para recibir todo lo que recibió a través de Jesús, de la vida eterna, de la promesa de la vida eterna. ¿Tenemos otros ejemplos o tenemos o no ejemplos como para poder entender el perdón de Dios en nosotros? Porque los necesitamos. Necesitamos esos ejemplos para hacerlos carne, para poder incorporarlo dentro de nosotros mismos, porque a veces sucumbimos ante estas ideas, ante esos tormentos mentales que Satanás trata de ponernos en nuestras cabezas. Si no sentimos esa posibilidad en nuestros corazones, ¿qué nos falta para poder comprender y aceptar esa posibilidad? Porque hasta ahora lo vemos como un cuentito, como algo todo muy bien diseñado, como algo todo perfecto, genial, pero ¿no da la sensación a veces que todavía no hicimos ese clic? Que todavía no lo pudimos incorporar como parte, como carne, no lo pudimos hacer carne en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos falta? Y la otra pregunta podría ser, ¿estamos todavía adentro o estamos afuera? ¿O hay algo que todavía no pude entender que estoy adentro y pienso que estoy afuera cuando estoy adentro? O quizá pienso que estoy adentro cuando estoy afuera. Necesitamos esa iluminación y esa influencia del Espíritu Santo en nuestras mentes pensantes y en nuestras mentes sintientes para darnos cuenta de la posibilidad que tenemos ante Dios de la redención. ¿Pudimos entender y comprender esta semana lo que significa la figura del santuario en nuestras vidas? ¿Cómo la podemos hacer carne en nosotros a partir del contacto que hayamos podido tener en esta semana? Agradezco a todos por la participación, gracias por sus opiniones y sí, por supuesto, no sé si alguien más quiere comentar algo, agregar algo. Cristina es una. ¿Y quién? Paul es otro, Denis es otro, me encanta, vamos, ¿quién más? Vito pensé que iba a decir otra cosa. Euclides, no te escuchamos, ni Peggy, a nadie, vamos. Sí, vamos en ese otro, Cristina, Paul, bueno, Denis. Yo quizás esté un poco alejado del tema, ¿no? Pero me estaba acordando mientras hablábamos acerca del perdón, me acordaba de la parábola del deudor, ¿no es cierto? De los dos deudores, de que va al rey y el rey le perdona una gran deuda, ¿no es cierto? Y después cuando sale tiene alguien que le debe a él una pequeña suma, y sin embargo actúa cruelmente, ¿no? Y pensaba en nosotros, en mí particularmente, ¿no? ¿Cómo nos cuesta a veces perdonar, ¿no es cierto? Y qué difícil que se nos hace. Y nosotros hoy estuvimos estudiando acerca del perdón que Dios nos da, siendo tan grande. ¿Cómo puede llegar a perdonarnos las cosas que nos perdonan? Cuando leíste la palabra esa, no me acuerdo muy bien cómo era, que dijiste cosas inexplicables, ¿no? Cosas tan grandes, tan pecados no me acuerdo bien la palabra que usaste, pero de verdad me pareció, digo, y si Dios es capaz de perdonarnos, Él siendo tan grande, ¿cómo nosotros a veces
nos cuesta tanto perdonar, ¿no es cierto? Y después pretendemos que Dios nos perdone, se olvide de nuestros pecados, los sepulte en el fondo del mar, y nosotros no somos capaces de perdonar quizás a alguien que nos ofendió, que nos hizo algo, ¿no? Qué distinto y cuánto nos hace falta copiar, ¿no es cierto? Copiar del carácter de Jesús, ¿no es cierto? Qué lejos estamos. Ojalá que Dios nos ayude a que podamos reflexionar en esto, ¿no? Perfecto, gracias. La relación y cómo juega el rol de la culpa y el perdón en el proceso de salvación, de restauración y redención. Gracias. De la lección de esta semana hay cosas muy lindas, hay cosas muy finitas y está buenísimo que cada uno de nosotros, por eso la responsabilidad es absolutamente nuestra, nos aferremos de la mano de Dios, estudiemos la palabra de Dios, le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre todas estas disquisiciones finitas, ¿no? Pero no caigamos ni en la desesperación, ni en el abandono, ni en una cosa ni en la otra, y tengamos cada uno nuestro propio trabajo y nuestra propia responsabilidad sobre esto. Sí, debo decir que estamos todos para ayudarnos. Amén. Estamos todos para crecer, estamos todos para fortalecer nuestra fe, estamos todos para apoyarnos en esos momentos difíciles, tanto de situaciones que nos pasan, pero en esos momentos difíciles de saber y poder entender qué es lo que tenemos que entender. Y ese trabajo es mancomunado, precisamente como comunión y como comunidad, debemos ofrecernos unos a otros, y ahí estamos nosotros para mostrarnos incluso el camino, que es un trabajo que también hicieron los discípulos entre ellos. Seguramente que sí. Vito, y terminamos. Jesús no humilló a nadie, ni a los que lo insultaron, ni a los que lo clavaron en la cruz, ni a los sumos sacerdotes, curas, pastores o quienes fuesen, los que estaban en ese momento a cargo o eran dueños de la divinidad en la tierra. No humilló a nadie, ni siquiera a las personas más ignorantes de lo que sucedía o de lo que les sucedía, por más que estuvieran en contra o recontra equivocados. Entonces me parece que todos los ejemplos están en las Escrituras. El riesgo que corremos con conocer más o tener alguna facilidad con la palabra es apropiarnos de ese poder y pensar que ese poder lo tenemos nosotros para nosotros mismos. Creo que los ejemplos los vamos a ver en algunos casos magnificados porque son personajes que tienen que ver con la representación, entre comillas, de lo que es la religión, las religiones o lo que fuese, pero me parece que el ejemplo es sencillo, ir a la fuente y ver cómo ese personaje que nosotros tratamos de conocer cada día más y a quienes tendríamos que abrirle la puerta, no humilló. Exactamente. Exactamente. Amén. Gracias, Vito, por esta conclusión con la que podemos terminar quizá con una oración, si les parece. Y una ahorita más. Perdón, Gina. Cortito. En el rinconcito, sí, disculpa. Dar testimonio, aunque nos ofendan y nos hieran, nos lastimen, a dar el ejemplo de Jesús, pues, ¿no? De testificar, tener más amor al prójimo y perdonar. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias. Terminamos entonces con una oración, luego de haber navegado en todo este hermoso campo acerca del santuario en esta semana, y seguimos creciendo todos los sábados, cada sábado aprendiendo más. Todavía quedan 2 lecciones para terminar este trimestre, así que nos encontraremos aquí la semana que viene. A ver, Peggy, ¿te animás a tener una oración para terminar? ¿Puede ser? Con amor. Gracias. Gracias. Oh Señor y Dios, estamos agradecidos en este momento porque luego de haber escuchado diferentes opiniones, pero sobre todo esa voz suave del Espíritu Santo que nos dice que nos amaste de tal manera que te entregaste por nosotros para perdón de nuestros pecados, eso nos da
la certeza para poder decirle al enemigo cuando nos susurra que somos malos, que aún a pesar de nuestra maldad, Cristo nos ama e intercede cada día por nuestras vidas. Agradecido, Señor, contemplamos tan inmerecido amor. Nos aferramos a Él porque sin Él no podemos ser salvos. Por nuestras fuerzas nunca. Es tu poder el que obrará ese cambio que nosotros te permitimos que hagas para honra y gloria de tu nombre. Que otros puedan ver a Cristo en ti. Que si antes éramos llamados hijos de truenos, podamos ser llamados luego discípulos de amor. Amén. Señor, trabaja en nosotros cada día. Te lo permitimos, queremos, aunque nos cueste, y transfórmanos. Sigue manteniendo, Señor, esta escuela sabática. A este maestro han negado que es Erwin con nosotros. Sigue prodigándonos amor los unos a los otros y permitiéndonos orar los unos por los otros, porque eso es lo que tú quieres. En el amor se nos conoce que somos hijos de Dios. Gracias por esta lección. Bendice este sábado santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. 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 Oración. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Peggy, por la oración. Gracias por unirnos a todos en esa oración. Nos despedimos, si Dios lo permite, hasta el sábado que viene, nuevamente, donde nos volvemos a encontrar para repasar todos estos conceptos que aprendemos semana a semana. Un gran cariño para todos, un abrazo. Igualmente, los amamos. Un feliz sábado. Feliz Chao, sábado. hermano. Gracias, feliz sábado para todos. Chao, chao. Chao. Buena semana para todos. Bendiciones.